Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de las bacterias, principalmente aquellas bacterias que pueden ser beneficiosas para la salud o para el cuerpo humano, como así también aquellas bacterias que son perjudiciales para el cuerpo humano. Entonces sabemos la existencia de bacterias beneficiosas y perjudiciales. Las beneficiosas existen pueden ser hongos alimenticios que aportan proteínas y vitaminas, como las setas, las boletus, las miscolas, que son los lácteos, presentes en los lácteos también. Otro hongo que se utilizan en la preparación de alimentos que actúan en él, como son las levaduras, y permiten la fermentación del pan y de la cerveza. ¿Qué nos dice entonces? Uno de los beneficios también de las bacterias que se suelen utilizar, dice, para que pueda fermentar tanto en forma de levadura, también para hacer fermentar la leche. Para eso pueden servir también la cerveza, pero la cerveza sabemos bien que no es beneficiosa, ¿verdad? Eh, Enfermedades y beneficios, dice. Enfermedades que pueden producir, sabemos bien, las bacterias que son perjudiciales, producen ciertas enfermedades. Las bacterias pueden causar enfermedades de gravedad como la tuberculosis, la lepra y el cólera. Bacterias ayudan en la producción de queso, también de manteca, de yogur. Cumplen funciones de la importancia en la fabricación de ciertos medicamentos también que son beneficiosas, ¿verdad? Entonces, las perjudiciales pueden causar ciertas enfermedades específicas, que dijimos algunos ejemplos como la tuberculosis, lepra, cólera. Y también las beneficiosas principalmente se utilizan en la fermentación para la producción de ciertos alimentos, como el queso, yogur, la manteca, etc. Y también para la utilización de ciertos medicamentos específicamente. Sabemos bien que hay vacunas conocidas también como atenuadas, ¿verdad? Que son utilizadas con esas bacterias principalmente para que podamos ser incorporados a nuestro cuerpo para tener una reacción beneficiosa. Hay dos tipos, los beneficiosos y los nocivos o perjudiciales. Los beneficiosos son aquellos que viven en nuestro cuerpo y lo protegen. Los utilizados para elaborar alimentos como el queso, el yogur, el vino, el pan, también la cerveza. Los perjudiciales son aquellos que alteran los alimentos o provocan enfermedades, como pueden ser virus, parásitos, bacterias y también los hongos. Por eso muchas veces cuando ciertos alimentos ya están en descomposición, no es recomendable consumir. Por ejemplo, carnes que ya tengan un olor o ya estén tipo morado, descompuesto. También cuando ciertas verduras y frutas ya están en proceso de descomposición, no es como estamos acostumbrados a sacarle esa parte y igual consumir. Dice que igual por dentro ya está calcomido por esa bacteria, igual puede ser perjudicial para la salud. Bacterias. El cocos. Su forma es más o menos esférica. Algunos ocasionan enfermedades a los humanos, como la meningitis, y otros resultan incluso beneficiosas, dice. El bacilos. Su forma es de bastón, aunque muchos bacilos son patógenos para el ser humano. Algunos no hacen daño y son los encargados de producir algunos productos lácteos, así como el yogur. Los espirilos, su forma es helicoidal o de espiral. Su diámetro es muy pequeño, lo que hace que pueda atravesar las mucosas. Produce la sífilis en el hombre. Son más sensibles a las condiciones ambientales que otras bacterias. Por eso cuando son patógenos se transmiten por contacto directo. Los ejemplos es por vía sexual, ¿verdad?
Puede ser la sífilis, la gonorrea, ciertos ejemplos que pueden producir enfermedades. Los patógenos. Las bacterias patógenas son aquellas que causan enfermedades infecciosas. La gran mayoría de las bacterias son inofensivas o beneficiosas. Las enfermedades bacterianas más comunes es la tuberculosis causada por el Mycobacterium tuberculosis. Las bacterias patógenas contribuyen a otras enfermedades como la neumonía, que es la causada por bacterias como la Streptococcus, y las pseudomonas y enfermedades asociadas con alimentos como la salmonella. Las bacterias patógenas también causan infecciones como el tétanos, fiebre tiroidea, difteria, sífilis y lepra. Las infecciones bacterianas pueden ser tratadas con antibióticos, ¿verdad? Que son antibióticos principalmente con acciones bactericidas, beneficiosas para el ser humano. Las bacterias permiten producir queso, que la bacteria que produce el queso es el Propionibacterium, el yogur, que viene a ser la Bifidobacterium, embutidos, que es la bacteria Micrococcus, encurtidos, aceitunas, pepinillos, cebollitas también. Gracias a ellas se puede considerar las ensaladas de vinagre, ya que son las encargadas de producir la fermentación necesaria para que las bacterias originales se transformen en esos ricos derivados. ¿Qué nos dice eso? Que ciertos derivados o ciertas comidas que nosotros encontramos muchas veces para que puedan transformarse en lo que esas comidas que consumimos nosotros, dice que utilizan ciertas bacterias específicamente como los que acabé de dictar o acabé de leer, anteriormente. En el cuerpo humano se encuentran bacterias muy beneficiosas dentro del intestino. Streptococcus, Bacteroides, Lactobacillus, que a cambio de comida y un lugar donde vivir, sintetizan para nosotros la vitamina K, vitamina B12, que son elementos esenciales para la vida humana. También hay bacterias que defienden al ser humano de las agresiones de las bacterias patógenas. ¿Qué nos dice eso? Aquellas bacterias beneficiosas, como que acabé de decir, Streptococcus, Bacteroides, Lactobacillus, ellos viven, dice, en la parte intestinal, en el intestino, y que empiezan ellos a comer ciertas bacterias, otras que están ahí en ese sector, y haciendo eso ellos liberan o hacen la producción de vitamina K y vitamina B12, que sabemos bien que es beneficioso para el cuerpo. También hay bacterias que defienden al ser humano de agresiones de las bacterias patógenas. Las bacterias son ecológicas activas, ya que forman parte de los ciclos del carbono, nitrógeno, azufre, hierro y mercurio. Están en los tratamientos de aguas residuales, limpian los ríos del exceso de materia orgánica que echan las fábricas, e incluso hay bacterias que descomponen el petróleo en sustancias que luego pueden utilizarse como otros microorganismos. Así como son perjudiciales para el cuerpo humano, sabemos bien que son muy beneficiosas, ¿verdad? Se imaginan en aguas residuales, ellos ingresan o tiran ciertas bacterias específicas que hace que calcoma todo lo que es el petróleo, toda esa contaminación, y purifica y limpia el agua que después podemos consumir. Como de la misma manera también el agua, sabemos bien contaminado, que ya tengan bicho o moho, es perjudicial también para el cuerpo humano. Entonces tienen tienen los dos segmentos, ¿verdad? Puede ser beneficiosa como perjudiciales. Las bacterias son microorganismos de muy pequeño tamaño, tanto que no podemos apreciarlos a simple vista. Miden entre 0,5 y 5 micrómetros de longitud. Están presentes prácticamente todos los rincones de nuestro planeta.
Proliferan en hábitats terrestres y acuáticos, en el suelo y en las profundidades del océano. En el suelo, en las profundidades de los océanos, el agua salada, el agua dulce, en 1 gramo de tierra o 1 mililitro de agua hay millones de células bacterianas. ¿Qué nos dice esto? Nos están especificando que las bacterias son diminutas que no podemos observar a simple vista y que están presentes en todo lado, en el agua, en el suelo, en nuestro ambiente. Por eso hay que tener sumo cuidado con esas bacterias. También habitan en nuestro cuerpo piel, habitan en nuestro cuerpo, como en la piel, la conjuntiva, la nariz, la faringe, la boca, el tracto gastrointestinal, la uretra y la vagina. Al conjunto de todas ellas las conocemos como microbiótica normal, flora microbiana normal o microbioma humana. Unas son beneficiosas para la salud y otras potencialmente patógenas. Entonces, ¿cómo se llama? Microbiana normal. Son esos que existen o que viven luego en nuestro organismo, que son aquellas bacterias beneficiosas. Como así también esos que pueden ingresar y pueden ser perjudiciales también en nuestro cuerpo. Pero conozcamos ahora esas otras bacterias buenas, bacterias que necesitamos y que son beneficiosas para nuestra salud. Ellas participan en la síntesis y absorción de nutrientes, nos protegen de la invasión de microbios extraños, de enfermedad y modulan nuestro sistema inmunológico. Entonces hay bacterias también beneficiosas que nos ayudan en la parte inmunológica. Lactococcus, una de las conocidas como bacterias del ácido láctico, tradicionalmente utilizada en procesos de fermentación y conservación de alimentos. Además de su amplio empleo en las industrias alimentarias, en los últimos años se ha venido investigando los usos biotecnológicos y terapéuticos del Lactococcus, que es un tipo de bacteria, y otras bacterias ácidos lácticos. Concretamente, en el tratamiento de alergias como vehículos para la administración de vacunas. Este enfoque es preponderante para nuevas intervenciones terapéuticas en alergias y enfermedades autoinmunes. ¿Qué nos dice esto? Que en la actualidad se están estudiando esta bacteria, principalmente el llamado Lactococcus, para la realización de ciertas vacunas o ciertos tratamientos, dice, principalmente para las alergias, que puede ser beneficiosas, o para las enfermedades autoinmunes inducidas por antígenos. Se dan asimismo progresos en su aplicación para tratar las enfermedades inflamatorias intestinales también, dice. Entonces pueden ayudar en la parte inmunológica, en caso de alergias y también en inflamaciones intestinales. Lactobacillus también se aplica en la industria láctea para la producción de yogur, queso y otros productos fermentados. Los lactobacilos son, al igual que el Lactococcus, bacterias ácidos lácticos. Inhiben el crecimiento de bacterias patógenas al producir ácido láctico a partir de azúcar, que son la glucosa. Estudios recientes revelan buenos resultados en el control del colesterol y en la prevención de cálculos renales. Su administración dio como resultado una reducción significativa del nivel de colesterol, que estuvo acompañado por cambios en la microbiota intestinal. También incluye beneficiosamente en las regulaciones del metabolismo del colesterol en el hígado. Respecto al segundo de los efectos positivos citados, la especie dice capaz de degradar el oxalato intestinal y por lo tanto prevenir la formación de cálculos
en raras experimentaciones. ¿Qué nos dice este? Que esta bacteria es beneficiosa, dice, principalmente el lactobacillus es importante, dice, ¿para qué? Se dieron investigaciones en que se utilizaron esta bacteria para producir ciertos medicamentos específicos para tratar, por ejemplo, la diabetes, el azúcar en la sangre, el colesterol, y dice que ayudó bastante a reducir los niveles. Entonces, es beneficiosa también. El Bifidobacterium residen en nuestro tracto gastrointestinal como las anteriores. La Bifidobacterium se emplea en alimentos como yogur, leche o en los medicamentos. Su ingesta a través de este tipo de productos persigue la mejora de la salud del intestino y de la prevención de infecciones que pueden derivar enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué nos dice entonces? Que la Bifidobacterium se utiliza para realizar también cierta fermentación en la leche, para producción de yogur, y también es utilizado en medicamentos también, que persiguen mejorar la salud tanto del intestino o la prevención de infecciones. Infecciones o inflamaciones producidas principalmente en el intestino. Entre las funciones de la Bifidobacterius, además de ayudar en la digestión, inhibir bacterias patógenas y reforzar la respuesta inmune, previenen algunas formas de crecimiento de tumores, como cáncer del colon, atenúan las lesiones de órganos debidas a la isquemia, que viene a ser la reducción transitoria del suministro de sangre en el intestino. Entonces, ¿qué nos ayuda más? Es algo muy importante. Pueden ayudar en la parte de tumores que crecen también en el intestino, se producen medicamentos, consumir, que hacen que reduzca esos tumores, ¿verdad?, en ese sector. También el cáncer de colon. Actúan las lesiones del órgano debido a la isquemia, que es la reducción transitoria, dice, el suministro de sangre al intestino. Y se relaciona como un menor incidencia en alergias también, ¿verdad? Se puede utilizar en caso de alergias también. Te presentamos en este cuadro, hay un cuadro, por ejemplo, que habla de los grupos de alimentos como bióticos, de la que hablaremos en esta nota. A continuación te contamos las características, beneficios y detalles. Los probióticos son un tipo de microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del consumidor. Ejemplo, leches, lo que son leche, yogures, dice. Los prebióticos son ingredientes o partes de un alimento no digeridos que estimulan el crecimiento selectivo o la actividad de una bacteria o de un número limitado de bacterias en el colon, que confieren beneficios para la salud del organismo. Receptores, ejemplo, dice, el ajo, la cebolla, los espárragos, la soja. Los simbióticos son una mezcla que comprende microorganismos vivos, probióticos y sustratos prebióticos, utilizados selectivamente por microorganismos hospedadores, que confieren beneficio para la salud del hospedador. Los posbióticos son microorganismos no viables y compuestos de microbios producidos por proceso fermentativo, que cuando son administrados en cantidades adecuadas producen un efecto beneficioso en el consumidor. Entonces, estas son las características específicas de los diferentes tipos de bacterias y cuáles son ellas que pueden ayudar, dice, en nuestro cuerpo específicamente.
Beneficios para la salud de los alimentos con probióticos. Los alimentos con probióticos ayudan a la digestión al descomponer algunos nutrientes que no podemos digerir, como la fibra. Mantiene los microorganismos patógenos bajo control y mejora la composición de la microbiótica intestinal. Ayuda a que el sistema inmunológico funcione correctamente, reduce la diarrea asociada a antibióticos, se utiliza para tratar la diarrea infecciosa, mejoran el síndrome de intestino irritable, leve, moderado y otros síntomas digestivos. Ayudan a controlar los síntomas asociados con la mala digestión de lactosa, intolerancia a la lactosa, reducen los síntomas de los cólicos y el riesgo de eczema en bebés. Disminuye el riesgo o la duración de algunas infecciones comunes, incluido del tracto respiratorio, intestinal y vaginal. Vamos a hablar ahora de los beneficios para la salud de los alimentos con prebióticos. Los alimentos con prebióticos mejoran la composición de la microbiótica intestinal, modulan el sistema inmunológico, contribuyen a regular los niveles de glucosa en sangre y los niveles de lípidos en sangre también. Mejoran la fermentación bacteriana del colon, por lo que reduce el tiempo de transición intestinal y contribuyen a la regulación intestinal. Además, ayudan a reducir el estreñimiento ocasional y la diarrea. Algunas personas pueden percibir molestias digestivas como gases, flatulencia, distensión, hinchazón abdominal. Cuando comienzan a consumir alimentos con prebióticos y sobre todo cuando la ingesta de los mismos es alta, es eso que se recomienda comenzar con una cantidad baja y aumentar gradualmente su consumo. La molestia digestiva puede desaparecer una vez que el organismo se adapte al consumo de estos alimentos con prebióticos. Algunos ejemplos específicos, por ejemplo, ¿qué nos dice el tema de probióticos, abióticos? En qué nos puede ser beneficiosas para el cuerpo humano. De repente dice que puede tener un proceso de adaptación, pero una vez que se adapta es bueno. Hay ciertas enfermedades específicas, cuáles pueden ser los agentes o las bacterias que la producen y principalmente los síntomas. Voy a hablar como mínimo de 3, luego en el material de lectura van a poder observar el resto. Tuberculosis, el Mycobacterium, principales síntomas: fiebre, cansancio, sudoración nocturna, la cólera, el Vibrio cholerae, los principales síntomas: la diarrea, vómito, deshidratación. Está también lo que es la fiebre tiroidea, que es causada por la salmonella, que puede producir fiebre alta, cefalea. Esas son algunas de las enfermedades, cuáles son esas bacterias que pueden producir y los síntomas específicos, ¿sí? También tengamos en cuenta que para poder evitar esas bacterias perjudiciales tenemos que tener cuidado en cuando tenemos contacto con la tierra, porque a veces puede estar presente materias fecales, alimentos, lavarlos bien, también para consumirlos. Si está ya en descomposición hay que tirarlos, ya no debemos consumirlos. Estos son todos los puntos específicos a tener en cuenta. Espero que les haya sido de ayuda este video.